Bienvenidos y bienvenidas aquí a la Facultad de Filosofía, a este acto que hemos ido planteando un poco por una parte nosotros, que hablamos de organizar esta charla ya hace tiempo para celebrar la publicación del último libro de David Álvaro González, Un mapa filosófico del mundo, que es lo que vamos a presentar hoy aquí. Y luego, por otra parte, también los estudiantes que tenían muchísimo interés por tratar este tema y que llevan un tiempo preparándolo, de manera que más o menos el acto está organizado como una presentación, del libro, pero a partir de unas preguntas que los estudiantes han planificado para proponerle al profesor David Álvaro González, que, que va a ir exponiéndolo. Entonces, en primer lugar, bueno, yo por mi parte solamente presentar a David no tiene mucho sentido porque todos sabéis quién es un profesor de la Universidad de Oviedo, también tutor en la UNED, con una trayectoria docente impresionante, con una trayectoria investigadora también extraordinaria, con muchísimas publicaciones, libros, y que además a través de todo eso pues ha ido desarrollando o desarrollándose también él profesionalmente en el ámbito dentro del contexto de las coordenadas del materialismo filosófico. Es uno de los discípulos más destacados de Gustavo Bueno y ha sido profesor en la Universidad de Oviedo desde el año 1985. Hemos tenido, Eva y yo aquí estamos, el otro día cuando Eva lo presentó en Gijón, pues mencionó también que había sido ella alumna de él, yo también fui alumno de él. Te tuve incluso en el tribunal de mi tesis doctoral. Y bueno, en fin, la verdad es que yo estoy muy contento de poder presentarte y de poder presentar este libro aquí a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. Me alegro que estéis aquí, que tengáis interés. Yo creo que el libro es extraordinariamente interesante. Me parece que a mí me recordaba cuando estaba leyendo, solamente voy a decir un par de palabras y luego ya le paso la palabra a David. Es como aquel fenómeno del piloto mayor que había en la Casa de Contratación de las Indias, en Sevilla, una figura institucional que se fraguó allá por el año 1508. Es una figura que se encargaba, digamos, de formar a los pilotos y al mismo tiempo de recoger y recabar toda la información que se recibía de los exploradores que venían de América para hacer el padrón real, que era un mapa que de alguna manera recogía pues la figura de lo que se suponía que era el mundo que se estaba conociendo, que se estaba explorando. Entonces, eh, leyendo el libro, yo te veo un poco como el piloto mayor, ¿no? Del materialismo filosófico que durante todos estos años ha sido no solamente como los pilotos reales, los pilotos mayores habían sido muchos de ellos, por supuesto, grandes exploradores también. El primero de ellos fue Américo Vespuccio, precisamente, que ya tenía unos cuantos viajes por América en aquellos tiempos. Entonces esos pilotos iban reconstruyendo a partir, digamos, separando la paja del trigo, por así decir, en los relatos de aquellos viajeros, de aquellos exploradores, de aquellos pilotos que iban indicándole los perfiles que luego el piloto mayor iba marcando y que servían después como modelo para todas las cartas náuticas que se llevaban en los barcos a América y era obligatorio además seguir esos mapas específicamente. A mí me parece que, en cierto modo, me da impresión, o tengo esa impresión al leer el libro, lo que has conseguido de alguna forma es construir ese mapa que recoge, por medio de un proceso de criba impresionante, los contenidos, las claves, yo creo, las claves más importantes de lo que es el materialismo filosófico como un sistema y como un mapa que te permite orientarte en todo momento ante cualquiera de los problemas que se nos presentan desde el punto de vista filosófico en el presente. Entonces, cuando dices que de alguna manera pues digamos, limpiado toda la doxografía, me parece que, bueno, pues eso, lo que sale ahí detrás de esa doxografía que queda, digamos, apartada, pues son unos núcleos, unas estructuras fundamentales donde apoyar toda la reflexión filosófica. En ese sentido, me parece un instrumento muy útil y además determinante, no solamente en general, digamos, para la población. Tú dices muchas veces en el libro que es una forma, es un instrumento para orientarse en la vida para cualquiera que quiera utilizarlo,
sin necesidad de marcarle rutas específicas, pero por otra parte, desde el punto de vista, digamos, de la formación de la gente que se quiere dedicar a la filosofía, a mí me parece una plataforma magnífica, en este caso, en este momento, absolutamente incomparable, donde situarse para replantearse los problemas filosóficos actuales en el presente, tanto bien desde el punto de vista personal para orientarte, como desde el punto de vista profesional para profundizar en los problemas que están detrás de esos perfiles que tú has marcado en este libro. Y al mismo tiempo para los estudiantes de filosofía, particularmente los que estáis aquí, pues una manera de tener claras, digamos, los puntos de arranque para vuestra formación, para vuestro trabajo y desarrollo posterior. Me parece que es una herramienta muy útil, sobre todo también, ya digo, también para los profesores. Yo pienso muchas veces que como profesor de secundaria en instituto, este libro, no tanto para los estudiantes, que a lo mejor digamos, habría que dárselo un poco ya más diluido, pero sí incluso para los profesores de secundaria, como un instrumento para orientarse ante los problemas que se plantean dentro de las clases y dentro del ámbito escolar y con todas las problemáticas y los temas que se estudian de filosofía en las asignaturas de secundaria. Me parece una herramienta estupenda. Y entonces te felicito por ello, David, dándote las gracias porque eso hayas venido aquí a este acto de presentación. Y nada, ahora pasamos a que nos expongas un poco las respuestas a las preguntas que te han hecho los estudiantes. Bueno, pues nada, muchas gracias, Pablo, por esta introducción tan amistosa. Bueno, yo tengo aquí unas preguntas que me han pasado, que me habéis pasado vosotros, pero vamos, que voy a empezar por ellas porque son las que están aquí, pero que luego hay posibilidad de ampliarlas, de pararse en ellas si queréis. No sé si es mejor, si me queréis, los que las hicieron, si me quieren interrumpir, si no las consideran suficientemente contestadas, ¿eh? o dejarlo todo para el final, como queráis. Vamos, esto es una cosa que está todo abierto. La primera pregunta es, ¿cómo surgió la necesidad de escribir este libro? ¿Y hubo un momento de quiebre, una pregunta sin respuesta, o fue una inquietud que se fue acumulando con el tiempo? Bien, bueno, esto es una cosa así biográfica, pero que no me importa a mí contestarla. Vamos a ver. La idea que yo tengo de la filosofía es que la filosofía es un saber de tipo sistemático, ¿no? Y entonces una persona que se dedica profesionalmente a la filosofía, pues como yo, pues puede ponerse el objetivo de construir un sistema filosófico, ¿no? Puede no ponérselo, pero puede ponérselo, ¿no? Y en mi caso, pues esa ha sido la inquietud que yo he tenido siempre, que me ha movido a estudiar filosofía y a enseñar filosofía. Y entonces el mapa es el resultado de ese sistema, es la parte del sistema que se presenta en público, ¿eh? Porque luego tiene una maquinaria detrás, pues que no se presenta en público porque a la gente en general no le interesa o le interesa menos y porque si no sería muy largo, sería una suma en vez de ser una obra breve, ¿no? Y el momento que me permitió a mí hacer, vamos, alumbrar este libro en concreto, este proyecto, pues fue cuando logré cerrar una teoría sobre la idea de sistema, realmente. ¿Eh? Yo creo que, bueno, no tenía una idea de sistema bien constituida. Esa idea de sistema yo la logré cerrar en torno al año 17. En el año 17 hay una conferencia mía que está en YouTube sobre las ciencias como sistemas, precisamente, y los sistemas filosóficos. Luego yo publiqué en el 19 un artículo en inglés sobre este asunto y en el 21 un libro pequeñito que se titula así, La idea de sistema. Porque si uno no tiene una idea de sistema, pues no puede hacer un sistema, sencillamente, esa es la cuestión, ¿no? Tiene que tenerla para ver cómo es la estructura de un sistema por dentro, esa es la cuestión. Y esa fue la razón que yo ahora retrospectivamente entiendo que hizo que yo no me enfrentara a este proyecto antes, ¿eh? Y que ni siquiera se enfrentara a Gustavo Bueno, ¿eh?
porque Gustavo Bueno no hizo nunca una obra de estas características. Eso es más o menos la contestación a esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿todo ser humano fabrica inevitablemente un mapa filosófico del mundo, aunque lo haga sin saberlo a partir de sus circunstancias y vivencias? ¿O bien ese mapa solo existe si uno se propone conscientemente construirlo? Es decir, el mapa, todos tenemos un mapa o hay que ponerse a construir el mapa. Bueno, esta pregunta es interesante porque es la distinción entre filosofía académica y filosofía mundana, entendida como cosmovisión o como concepción del mundo, filosofía en sentido estricto académica y filosofía en sentido laxo, amplio, como cosmovisión, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene una cosmovisión, más o menos, pero que puede ser mítica, religiosa, mágica, de muchos tipos, legendaria, ¿eh? Pero no todo ser humano fabrica un mapa filosófico del mundo con los métodos de la filosofía académica, porque no hay 8.000 millones de mapas filosóficos del mundo, ¿eh? Lo que sería más exacto es decir que muchas personas pues asumen algunos de los mapas disponibles, que algunos son filosóficos y otros no, ¿eh? Por ejemplo, hay 2.000 millones de personas en el mundo, que eso sí es una cantidad importante, que asumen el mapa filosófico del mundo del cristianismo, ¿no? Que es un mapa que tiene componentes filosóficos y que tiene componentes religiosos, ¿no? En cualquier caso, los mapas del mundo no son construcciones subjetivas o privadas o biográficas, son construcciones colectivas, ¿eh? Son instituciones históricas de la filosofía académica, ¿eh? Y no son demasiados, ¿eh? Y entonces precisamente este trámite de hacer público el mapa del mundo es precisamente el pretender que, diríamos, que salga del arco de mis dientes y que sea algo institucional, intersubjetivo, que se puede discutir, ¿no? Y que está ahí y que tiene la forma pues, de un libro o lo que fuera, ¿no? Que es un objeto en última instancia. Bien, la tercera pregunta. El fin último de tener un mapa filosófico del mundo y de afinarlo es hacer de él una guía práctica para vivir. Bien, esta pregunta tiene una contestación negativa, ¿no? Un mapa filosófico, como todos los mapas, pues es para orientarse. Entonces, no es una guía práctica para hacer nada en concreto. Tampoco es una guía espiritual, no es, por ejemplo, el libro Camino de San José María Escrivá de Balaguer. Tampoco es un manual de autoayuda, como pueda ser, por ejemplo, el manual ese de Robin Sharma que se titula Los 8 hábitos ocultos para una vida plena. Pues no es, tampoco es un programa político, no es el manifiesto comunista, no es para liderar un grupo, ya sea una vanguardia de la humanidad o para liderar masas, porque yo no quiero liderar ni dirigir nada. Tampoco es un libro de admoniciones éticas o morales, como pueda ser, por ejemplo, la ética para Amador de Sabater o cosas por el estilo. Es un mapa, es para orientarse. No es un libro escéptico, claro, porque es un mapa que establece que existen unas relaciones entre determinadas partes del mundo, ¿no? Pero yo he huido de todo didactismo y de todo paternalismo. No es un libro que pueda calificarse como paternalista o como autoritario. El mapa sirve para orientarse. No se trata de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Porque este mapa está pensado para lectores que son adultos civilizados. Y ellos mismos pues se hacen un juicio sobre las cosas cuando lo leen, ¿eh? Y tienen sus proyectos personales, ¿eh? Y yo no me voy a meter en sus proyectos ni en sus cosas, ¿claro? Que quiero decir, que hagan lo que quieran, que voten a quien quieran, que se conduzcan como les dé la gana. Esto sirve para orientarse si es que les sirve. Yo creo que sí sirve para orientarse, ¿eh? Es como una especie de vademecum filosófico, de libro que uno lleva consigo, ¿eh? Pues para orientarse, ¿eh? Y es un mapa que en gran medida vale más también por lo que niega que por lo que afirma, ¿eh? Es decir, vale más por lo que dice que no existe, ¿eh? Que por lo que dice que existe. Porque las cosas que existen no hay demasiadas dudas sobre ellas, pero las que no existen, esas hay más dudas.
La pregunta 4. ¿Qué proceso metodológico seguiste para escribir el libro? Bueno, pues vamos a ver, aquí el proceso para escribir, para hacer cualquier cosa, para escribir filosofía, pues es un poco como aquello que decía Newton cuando le preguntaron por la teoría de la gravitación, y dijo, ¿cómo se le ocurrió? Y dije, pues note dieque incubando, es decir, pensando en ello noche y día, ¿no? Es decir, porque es que esto es una tarea pues que no es ninguna broma, es decir, que hay que obsesionarse con ella, porque si no, no la haces. Bien. Entonces, hace falta un sistema subyacente, un sistema filosófico, porque si uno no tiene un sistema filosófico subyacente, no puede hacer un mapa. ¿eh? Entonces, para empezar hay que tener una idea de sistema, claro, que es lo que yo no tenía antes del año 17. ¿eh? Y hasta que construir una idea de sistema, os puedo asegurar que es una tarea endiablada. Es lo más difícil que yo haya hecho en mi vida. Y luego, pues nada, hay que estudiar los conocimientos de primer grado, porque claro, el mapa parte de los conocimientos de primer grado y hay que analizar y clasificar pues mapas y sistemas alternativos pues para descartarlos y para clasificarlos y para cogerles piezas, porque en última instancia esto es una cosa de que hay que canibalizar otros sistemas, ¿no? Porque no eres tú el primero haciendo esto, como es lógico, ¿no? Entonces hay que comparar, clasificar, hacer teorías de teorías, una tarea pues bastante larga y bastante complicada. La pregunta 5. Es que estas primeras preguntas son así como sobre el libro, ¿eh? Luego ya son ya sobre los contenidos, pero estas primeras son así generales. ¿Cuál fue el obstáculo más difícil de superar al escribir el libro? ¿El obstáculo intelectual, personal o de otro índole? Vamos a ver. Cuando uno escribe un libro como este, pues el obstáculo fundamental es que se encuentra en la más absoluta soledad. Fundamentalmente porque no hay libros anteriores que sean explícitamente mapas filosóficos de la realidad. Estás abriendo una especie de género nuevo. No hay una tradición de hacer libros de esta manera. Entonces estás solo, estás en una especie de desierto, no puedes hablar de lo que estás haciendo con nadie porque nadie lo va a entender. Estás en una realidad que es solo tuya porque la estás haciendo, es el sistema, el infinito mapa, etcétera, etcétera, todavía no existe. Y estás, pues nada, peleándote con esto, pues eso, no te dieque. Y lo que pasa con este libro fundamentalmente es que este libro es un libro muy antipático. Porque y entonces no puedes comentar con nadie lo que estás haciendo. Porque todo el mundo te va a decir que es inviable, que es absurdo, que es un proyecto megalómano, que es demasiado atrevido, demasiado osado, que es antiacadémico, que en la academia no se hacen las cosas así, que estás completamente fuera de la realidad, del mundo, todos te van a mirar con ironía, van a pensar que te has vuelto loco. Javier Neira el otro día en la presentación de este mismo libro comentó que cuando él vio el título dijo, David se ha vuelto loco ya. Eso es lo que pensó. ¿Por qué? Porque este libro pues es un libro pues que muy raro, y que además huye de todo el manierismo pues característico de las publicaciones académicas, huye de todo el manierismo, en especial de la escuela de Oviedo, con su críptico idiolecto, en fin, huye de todas estas cosas. Un amigo mío, que no voy a decir quién es por respetar su intimidad, dice que mi manera de exponer, tanto en público como en los libros, etcétera, etcétera, provoca mucho rechazo porque me provoca mucho rechazo en ciertos ambientes porque no se ajusta a los estilemas buenistas. Pues eso es, que como no se ajusta a ningún estilema, ni a los buenistas, ni a los no buenistas, ni a los académicos, pues es un libro pues que es una lata.
con este libro yo no voy a ganar dinero, tampoco voy a ganar prestigio, porque este libro más bien me va a quitar prestigio, porque es un libro muy malo para mi propia imagen, porque va a recibir críticas de muchos colectivos y va a ser despreciado, va a ser ignorado, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué hago el libro? Pues realmente la razón de hacer el libro es para ponerlo a prueba. Es decir, para que no quede como una cosa privada mía, sino sencillamente para ver el principal reto intelectual es ponerlo a prueba. ¿eh? ¿Eh? Y atreverse a hacer lo que Gustavo Bueno no hizo, y que no hizo, yo creo que a mi juicio, porque no tenía una idea de sistema que pudiera contener todo lo que contiene este libro. Esa es la razón y estas son las cosas, las dificultades a las que me he tenido que enfrentar y a las que me enfrento ahora en lo sucesivo, en el chaparrón que me va a caer encima. Pero bueno, esto es así la vida, si no, no tendría gracia. Bien. La pregunta 6. ¿El mapa filosófico que propones intenta ajustarse a una realidad objetiva que ya esté dada o es una construcción subjetiva? Pues esto es más de lo mismo, ¿no? Desde luego, el propósito es que este mapa sea intersubjetivo, o sea, que se pueda compartir y se pueda disentir de él y se pueda discutir, y se puedan poner a prueba sus tesis. Y el reto que yo hago es, aquí tienes este libro, tú lo lees. Entonces, dime algo que tenga este libro que sea falso. Ya está. Es así de fácil. Si hay algo mal, o algo que está falso, yo de verdad soy el primero interesado en reconsiderarlo, en rectificarlo y en cambiarlo, porque a mí no se me caen los anillos por reconocer errores, porque nada sale de la primera y nada sale perfecto de la primera. Eso ya lo sabemos. Cualquiera que haga algo ya sabe que se va a equivocar. Para aprender y para mejorar hay que equivocarse. Ese es el precio que hay que pagar. Entonces, pues nada, es un precio que se paga y tan contento. Claro que hay que intentar equivocarse lo menos posible, eso sí. Pero bueno, el riesgo nunca es cero. Entonces, si hay cosas en este libro que son falsas, bueno, pues se verá. Y entonces, pues para la próxima edición, pues las quitaremos y ajustaremos lo que haga falta. No van a ser cosas muy gordas, las que haya que ajustar, yo creo. Bueno, ahora pasamos a otra serie de preguntas que son sobre contenidos específicos. Esto es una cosa muy variada, porque están como cogidas así, salteadas de diferentes partes del mundo, del libro. Bueno, sobre la felicidad. Felicidad frente a bienestar. La felicidad es un término oscuro, dices en el libro, y sin fundamentos, ¿no? Entonces, ¿no tiene más sentido hablar de bienestar? Pues sí, el bienestar es algo mucho más objetivable que la felicidad y mucho más manejable, ¿no? ¿Por qué? Porque el bienestar individual, el bienestar del cuerpo y de la persona, pues se puede definir por la salud y se puede definir por su desarrollo personal. Y el bienestar social, pues se puede medir también con bastantes indicadores, pues de salubridad, de vivienda, de alimentación, de seguridad, de delincuencia, etcétera. Y entonces eso es mucho más manejable que la idea de felicidad, que como está metida en la esfera subjetiva del individuo que se considera o se siente feliz, etcétera, etcétera, pues es mucho más oscura y mucho más opaca. Y eso es más o menos lo que se dice en el libro. Luego aquí hay otra pregunta también muy puntual sobre las sociedades preestatales y estatales y la arqueología, ¿no? Porque a veces se habla de la arqueología para referirse a las sociedades paleontológicas y arqueológicas y otras veces para referirse a la historia. Que si puedo aclarar esto. Bueno, esto es muy fácil de aclarar. La arqueología en un primer momento estudiaba las sociedades anteriores a la escritura, que eran sociedades que tenían restos, vestigios, reliquias, pero que no tenían documentos escritos. Pero luego la arqueología fue ampliando su campo y ahora se hace arqueología pues de muchas cosas que están en las sociedades estatales, por ejemplo, la arqueología industrial, por ejemplo, que si la arqueología submarina, pues se hace de pecios que son de estados, etcétera, etcétera. Entonces,
cuando se abordan los primeros estados políticos, pues se suelen utilizar, dependiendo del grado de desarrollo de la escritura que tiene ese estado, pues se utilizan más métodos arqueológicos o más métodos históricos basados en documentos, en documentos escritos. Entonces eso depende. El uso de la palabra arqueología es que es ambiguo en ese sentido, pero esto no es un defecto de mi libro, sino que son los usos del español que son así y que entonces están contenidos en el libro también. En el libro se mantiene esa ambigüedad y entonces a veces se habla de la arqueología solamente para referirse a las sociedades prestatales y otras veces no. Bien. Otra pregunta. Bueno, pues ahí en el libro se habla de cómo los conocimientos científicos y tecnológicos y, pues, por ejemplo, las tecnologías no coordinan unas con otras, por ejemplo, las médicas y las militares. Y me piden un ejemplo en el que una ciencia no coordine con otra ciencia, no con la tecnología, sino con otra ciencia. Bueno, el ejemplo más evidente de ciencias que no se reducen unas a otras y no se coordinan de una manera espontánea son la biología y la física. Es decir, aplicando los principios de la física, pues no aparecen los organismos biológicos. Claro, la probabilidad de que aparezca el hombre pues es prácticamente cero. Entonces, es un poco como golpeando al azar el teclado de un ordenador que aparezca el Quijote. Pues claro, no aparece, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque las leyes por las que están construido el Quijote son unas leyes intermedias que no son las del azar. Entonces, las leyes del azar no dan lugar a organismos biológicos. Claro, los organismos biológicos se reproducen unos a partir de otros y en una cadena filogenética, etc. Entonces, los organismos biológicos entran en contradicción con el segundo principio de la termodinámica, porque son acúmulos de orden, son acúmulos de orden, de materia organizada. O sea que ahí, en ese tipo de ejemplos, pues ya se ve que las ciencias no coordinan espontáneamente unas con otras, porque tienen principios diferentes. Para unos, el principio de la segunda de la termodinámica es un principio inviolable que organiza la ciencia y, sin embargo, en la biología, pues hay que ponerlo entre paréntesis, porque si no, no se entendería nada de lo biológico, ¿verdad? Porque lo biológico es todo organización a partir del desorden. Bien. Bueno, aquí hay una serie de preguntas sobre el aborto. En esto vamos a ir despacio porque esto es un asunto que, claro, yo le he dedicado mucho tiempo, muchas publicaciones y es muy complicado. Lo primero que yo quisiera decir a los alumnos que preguntan, alumnos y alumnas que preguntan sobre el aborto, es que es un mensaje cariñoso de un anciano sexagenario y es que no se preocupen que si utilizan los métodos anticonceptivos como Dios manda, no se van a encontrar con este problema. Los métodos anticonceptivos funcionan. Sencillamente hay que tener la disciplina de usarlos, nada más. Y no andar jugando a la ruleta rusa con ellos. Ya está. No es más que eso. Es muy sencillo. Y entonces todo este problema no lo van a enfrentar en la vida. Entonces, tranquilidad de ánimos. Porque no hay tal problema. No hay tal problema. De hecho, el aborto es un problema de países atrasados, de culturas atrasadas y de extractos de la población atrasados, como voy a decir ahora. Porque el aborto no es un sistema anticonceptivo. El aborto como sistema como método de regulación de la natalidad, es un método propio de las sociedades prestatales primitivas que consideramos salvajes. Lo mismo que el infanticidio. Nadie regula la población con el infanticidio. Entonces, la mujer que en los estados con anticoncepción hace uso del aborto como método de regulación de la natalidad, se está poniendo al nivel de esas sociedades de salvajes, sencillamente, porque está usando un método completamente desproporcionado.
que hace violencia contra el embrión y hace violencia contra sí mismo. Es antiético por todas las partes que se vea, porque lo de andar abortando para la mujer es un acto de violencia completamente. Entonces, el aborto no es un método anticonceptivo. Lo mismo que el infanticidio no se puede definir como si fuera el aborto postnatal. No, es que no es un aborto postnatal, es un infanticidio. ¿Eh? Y entonces el aborto no es un anticonceptivo, no, es que el anticonceptivo está antes. ¿Eh? Esa es la cuestión. ¿No? Entonces, ya digo, el aborto es un procedimiento muy violento, ¿eh? Que hace violencia contra las mujeres. ¿Eh? Y esto lo puede certificar cualquier médico. ¿Eh? Entonces, por supuesto que hay circunstancias en que el aborto provocado puede estar justificado, si eso no lo niega nadie. ¿Eh? La más clara es cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer gestante, pero vamos, hay otras más. ¿Eh? Pero vamos, es legal, además es legal. ¿Eh? ¿Eh? Es legal, pero no hay nadie que defienda que sea bueno abortar o que sea bueno que la tasa de abortos aumente. Nadie, ni la izquierda más extrema. Todo el mundo quiere que las tasas de aborto bajen. ¿Eh? Por eso, porque disminuye el peligro médico, la violencia contra las mujeres, disminuye, es que es lógico. Es lógico que se quiera que las tasas de aborto bajen. ¿Eh? El problema es cómo hacer eso, ¿no? ¿Eh? Y evidentemente hay muchas conductas que son legales, ¿eh? Y que son antiéticas, ¿eh? Y no pasa nada. ¿Eh? Por ejemplo, entre las más corrientes, pues que sí, el fumar o el consumir drogas, ¿eh? Es antiético directamente. ¿Eh? Va contra el sujeto, contra su cuerpo. ¿Eh? Es completamente nocivo, ¿eh? Pero es legal. ¿No? Pues el que lo quiera hacer, que lo haga. Eso es cosa suya. ¿Eh? Entonces, eso para empezar. ¿Eh? Luego, sobre la píldora del día después, pues la píldora del día después no sabemos cómo funciona. ¿Eh? En todo caso, no destruye un organismo individual humano nuevo porque a las alturas a las que funciona no hay tal organismo individual humano como voy ahora a argumentar. ¿Eh? Ahora, la píldora del día después también es un método totalmente desproporcionado, es una especie de disparate médico. ¿Eh? Y eso lo puede decir cualquier médico. ¿Eh? Entonces, no hagan uso de esos procedimientos, por favor, es que son disparatados, pero no por nada, porque se están haciendo daño a sí mismos, sencillamente, y porque no hay ninguna necesidad teniendo los procedimientos ordinarios. ¿No? Entonces, eso es lo que se puede decir en este mapa del mundo. ¿Eh? Lo que se puede decir es que no hay ninguna necesidad de ir por esa vía de hacerse daño. ¿Eh? Pero bueno, el que quiera hacerse daño, que sepa que se está haciendo daño. Eso es lo que dice el mapa, sencillamente. Si usted lo quiere hacer, si usted quiere fumar y consumir drogas lúdicas, pues allá usted. ¿Eh? Si se quiere tirar por un barranco, tírese, pues nada. ¿Eh? Yo no le voy a empujar, ¿eh? Pero ya sabe lo que se va a encontrar abajo, las leyes de Newton. ¿Eh? Entonces, esto es el asunto. ¿Eh? Y esto es la principal reflexión del mapa. La principal reflexión del mapa es no se hagan daño, sencillamente. ¿Eh? Es eso, porque hacerse daño es antiético. ¿Eh? Máxime en un país, en un estado, en una sociedad donde no hay ninguna necesidad. ¿Eh? Absolutamente ninguna. Ahora, sobre cuándo empieza la consideración de la ética en este asunto del aborto. Bueno, esto es una cosa que, claro, es muy larga, pero bueno, voy a decir dos palabras. En este mapa del mundo, la ética implica la conservación y el cuidado del individuo humano, del organismo humano individual, que es un organismo biológico, no es un alma metafísica incorpórea, no, es un organismo biológico. ¿Eh? Y ese organismo biológico, que soy yo, ustedes, cada uno de vosotros, pues tiene un momento en que aparece como individuo y un momento en que desaparece como individuo.
y eso no lo digo yo, lo dice la biología. Porque son criterios biológicos. ¿Cuándo desaparece? Cuando muere. Y entonces pierde su unidad funcional. Y entonces se descompone en lo que llamamos sus partes materiales. Eso parece que todo el mundo lo entiende, menos los animistas. Bien. Desaparece el individuo, desaparece la persona, desaparece sobre los cadáveres no hay que tener ningún cuidado ético, en principio. Es más bien de carácter estético, etc. Porque el cadáver ya está muerto y ¿qué más le da? ¿Se dan cuenta? Entonces, no le estamos haciendo más daño, porque no se lo podemos hacer, sencillamente. Ahora, por el lado del nacimiento, ¿cuándo se forma el individuo, el organismo individual? Bueno, pues el criterio es el biológico, es cuando ya no se puede gemelar, es que no hay otro. ¿Cuándo es un individuo? Pues cuando ya no se puede partir en dos, sencillamente, es que eso no es tan difícil de entender. Cuando ya no es gemelable. Cuando ya no es gemelable, ese individuo, ese eres tú. El que va a ser, el que se va a desarrollar, el que va a tener la etapa embrionaria, fetal, va a nacer, etcétera, etcétera, y va a llegar hasta que se muere. Ese es. Entonces, ¿cuándo empieza la ética a funcionar? Pues cuando existe el individuo gemelable, ya está. ¿La ética se ocupa de los espermatozoides o de los óvulos, de defenderlos? No, porque no son individuos orgánicos de la especie. ¿Ya está? No se dedica a proteger células, no. Se dedica a proteger individuos. Ese es el criterio. No sé. No es más que eso. Se puede decir con una terminología mucho más técnica, pero no es más que eso. Cuando el criterio de la individualidad es algo que no se puede romper, porque si lo rompes, lo matas, sencillamente. O le cortas un brazo, o lo amputas, o lo que fuera. Entonces, cuando hay dos gemelos, se pueden separar. Pero cuando ya no se puede gemelar, ese individuo ya no se puede romper. Ese sí es el individuo. Ese sí eres tú. Es lo que hay. El que tenga un criterio mejor, que lo diga. Y si no, que se calle la boca. Y esa es la cuestión. Entonces, matar embriones que están implantados y que son individuales, pues claro, sí, es antiético. No pasa nada porque los embriones, como no tienen capacidad jurídica, no le van a llevar a uno a juicio. Ya está. Eso es lo que hay. ¿Y es legal? Pues sí, es legal. Es legal, entre otras cosas, porque si fuera ilegal, entre otras cosas, porque el Estado no tendría manera de perseguir el ilícito penal, sencillamente, para decirlo en dos palabras. En fin, no sé si esto responde. Pero vamos, la cuestión aquí fundamental es, en este asunto, es la anticoncepción funciona. Claro, cuando dicen, es que el preservativo falla en un 20%, ¿no? Y luego dicen, ¿pero por qué falla? No, porque no se lo ponen. Claro, entonces, ¿qué quiere? Si no se lo pone, pues no es que falle, es que no se lo pone. Entonces, la palabrita del niño Jesús, la anticoncepción funciona. Que sí. Y si alguien tiene duda, si es varón, pues que congele su espermatozoide, se esterilice y ya está, y se quede tranquilo para toda su vida. Que tampoco le va a costar tanto. Si tiene tanta ansiedad, si le produce tanta ansiedad. Si los abortos que hay, el aborto utilizado como método de regulación de la fertilidad, no ocurre porque fallen los anticonceptivos. Eso debe de ser un porcentaje, bueno, nadie lo sabe calcular, pero es que no debe casi ni de existir. Debe ser mínimo, de lo mínimo. Y bueno, si se diera ese caso, si uno tuviera la mala suerte de darse ese caso, pues se da y ya está. ¿Qué más da? Pues uno toma las decisiones que tenga que tomar. Pero es que no se da. Casi, vamos, no se da significativamente. Entonces,
Lo que es muy raro es en una sociedad tecnológica estar usando métodos de control de la natalidad del Paleolítico superior. Claro, eso es muy raro. Sí. Pero bueno, no digo nada. Dime. Bueno, pero está la pastilla, la píldora del día después. De todas maneras, los preservativos no se rompen. No, no, no. Pero vamos, de ninguna manera. No, 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 no. Cojan ustedes un preservativo cualquiera al azar, llénenlo de agua y se forma un globo gigantesco y no se rompe. No, hombre, es que ya vale también de tanta tontería. Bien. Quiero decir que hay una industria detrás de eso funcionando por los niveles de calidad de lo que se usa, etcétera, etcétera. Quiero decir que, bueno, pero en todo caso, si uno tiene conciencia clara de que se ha roto, pues evidentemente tiene que pasar a la siguiente fase, pero eso no tiene nada de particular. De acuerdo, vale. Bueno. Bueno, aquí hay una pregunta larguísima que voy a intentar, porque es casi más larga la pregunta que la respuesta. Vamos a ver. Es una pregunta acerca de la causalidad y de todas estas cuestiones. Hay un fragmento en el libro, en la página 49, que dice: no es cierto que todo ocurra por casualidad y que la suerte sea la que tenga que dirigir nuestras vidas, pues ese supuesto conduciría a la inacción. Tampoco es cierto que todo esté determinado de antemano y que no haya margen para nuestra voluntad. Y dice el alumno: en el texto del sentido de la vida se ve cómo las relaciones de unas cosas con otras constituyen nuevas ideas. Entonces la pregunta: ¿en qué medida hay legalidades determinadas y en qué medida hay libertad y cómo se justifica? Desde un pluralismo ontológico no se deduce un codeterminismo. Es decir, cuando un ser humano decide, esto sigue siendo la pregunta, aún dentro de una amalgama de opciones en un supermercado de ideas, elegir una y no otra, lo hace por algo, sea por un cálculo racional o un lapsus, etcétera, etcétera. El hecho de ser autoconsciente está sujeto a condiciones. Las decisiones están sujetas a condiciones, en medida conscientes y en medida no conscientes, porque la alteración del ánimo mismamente puede condicionar una decisión. Ese ánimo está sujeto a experiencias vitales y fisiológicas condicionadas por la alimentación y por otros factores. Si bien desde el principio de Simploque las partes son distinguibles, aparentemente unas cosas codeterminan a las otras cuando entran en conflicto, y aunque el horóscopo no nos determine el carácter de las personas y las galaxias no vayan a dejar de chocar si nos extinguimos, ¿podría explicar en qué medida todo esto es así? Bien. Bueno, esto tiene que ver con la causalidad, también. Pero la causalidad siempre es local. Exige disociar ámbitos que son finitos y que se pueden desconectar del entorno, ¿no? Y las ciencias pues dan cuenta de algunos de estos procesos causales, pero no cubre, la causalidad no cubre toda la realidad, ni siquiera cubre todo un campo de la ciencia, lo colmata íntegramente, ¿eh? Porque, y desde luego no con la realidad en general. La posición de los astros en el momento de nuestro nacimiento pues no influye para nada en nuestra vida, como sabemos. Y luego, la cuestión de la libertad es la cuestión de la libertad negativa y la libertad positiva, ¿no? La libertad negativa es fácil de caracterizar, porque la libertad negativa es ausencia de coacción, ¿no? Entonces uno tiene libertad de expresión, pues sí puede hablar, y tiene libertad de movimientos y se puede ir de un sitio a otro, tiene libertad de preferencias o lo que sea. La libertad positiva es más difícil de entender, ¿no? Y es más difícil de entender porque no afecta a un acto aislado, sino que afecta a una capacidad que se despliega de un modo coherente en un proyecto, en un tiempo. Por ejemplo, Cervantes fue libre al escribir El Quijote. Fue libre en el sentido negativo, de que no estaba coaccionado de ninguna manera. Y fue libre, pero no con una libertad absoluta, porque tuvo que respetar pues la gramática y el léxico del español y del idioma, etc.
Pero bueno, él tuvo plena libertad para escribir El Quijote y no otro libro o otra cosa diferente, ¿no? Yo escribí este libro también libremente, de modo negativo, porque nadie me obligó a hacerlo, a no hacerlo, me coaccionó, me prohibió o lo que fuera, ¿no? Y de modo positivo, pues porque yo decidí los contenidos, soy responsable de ellos. Y no es que yo tuviera una libertad absoluta, porque el libro tiene sus propios límites, ¿eh? Y la propia tradición me obligaba a hacerlo de una manera o a hacerlo de otra, pero dentro de esos límites, pues yo fui eligiendo y tomando decisiones dentro de un proyecto. Es decir, de un proyecto que exige muchas decisiones, no es una decisión por separado, ¿no? Esto es lo que yo podría decir aquí, pero bueno, se podría añadir más. Bien, y luego hay aquí una batería de preguntas que yo las he ido separando. Una de ellas es que haya cosas que no se sepan, ¿implica que no están determinadas ontológicamente o implica que no están determinadas epistemológicamente? Bueno, pues esto yo creo la respuesta es muy sencilla. Es decir, las cosas que no se conocen también existen, ¿eh? Y también están conformadas, ¿eh? Y también se codeterminan unas a otras y también son reales y también actúan, ¿eh? Es decir, que las cosas no existen o dejan de existir porque yo las conozca o no las conozca. Eso es idealismo. Suponer que las cosas existen o dejan de existir por ligadas a mi acto de conocimiento, eso es idealismo. Las cosas existen y dejan de existir por su cuenta, ¿eh? Independientemente de que lo conozcamos o no. Y como decía Heidegger, hablando de las leyes de Newton antes de Newton, esas leyes son efectivas, ¿eh? Aunque no se conozcan, pero son efectivas porque están funcionando, ¿eh? Aunque no se conozcan. ¿La finalidad inmanente es realmente finalidad o solo en un sentido alegórico? No, la finalidad inmanente es finalidad en sentido propio, no alegórico. Porque la finalidad inmanente, por ejemplo, la finalidad, el fin de un equilibrio termodinámico o de una muerte térmica termodinámica, o ya no digamos el fin inmanente de una célula en mitosis que se divide, ¿eh? Y entonces pasa por las consabidas fases, profase, anafase, metafase, etcétera, telofase, ¿eh? Ese fin es inmanente, es absolutamente inmanente, está interno, metido interno en el proceso. No se puede decir que sea alegórico, no, está funcionando a todo meter en el proceso. Es una finalidad no propositiva, porque nadie está haciendo el propósito, nadie está proponiéndose el fin, ¿eh? Pero que por unos procesos, en unos casos termodinámicos, mecánicos, en otros casos biológicos, pues es inmanente. Otra pregunta de este estilo. ¿Existen las ideas fuera de los sujetos que las piensan, aunque no existan los pensantes incorpóreos, o solo existen las formas? Bueno, las ideas existen siempre fuera de los sujetos que los piensan, siempre. Porque las ideas son instituciones de la cultura objetiva, ¿eh? No son segregaciones del cerebro, ¿eh? Son instituciones, están fuera de los sujetos, lo mismo que el lenguaje. El lenguaje está fuera, no está... la conducta verbal inhibida la tenemos porque tenemos conducta verbal manifiesta, si no, no la podríamos tener, ¿eh? Entonces, las ideas lo mismo, o sea, las ideas son construcciones que además muy concretas de la Grecia clásica, etcétera, se les puede poner hasta la fecha de nacimiento histórica, etcétera, etcétera, que son construcciones pues como el Partenón, una cosa así, quiero decir que son instituciones culturales, ¿no? Entonces, las ideas son siempre intersubjetivas, ¿no? Y luego las ideas filosóficas y los conceptos científicos y los conceptos técnicos, cuando están bien construidos, pues están encarnados en las cosas, en los procesos, o sea que no son invenciones o ficciones, no, están funcionando en los procesos. Por ejemplo, el concepto de esfera geométrico, en principio, un concepto técnico geométrico o científico geométrico, pues existe encarnado en los astros o en las pompas de jabón. Y la idea de causalidad, una idea filosófica, pues existe encarnada en los procesos causales que efectivamente, porque son ideas que están bien construidas.
Y entonces están ahí fuera funcionando. Nosotros las formulamos en el lenguaje, pero las formulamos porque están fuera funcionando. Ese es el realismo materialista. Bien. Luego aquí me preguntan que por qué no hablo de la conciencia en el libro. Dedicarle un capítulo a la conciencia. Bueno, en un libro tan breve y con una escala tan amplia, pues evidentemente es un problema siempre, pues qué es lo que uno selecciona y lo que deja caer, ¿no? Y claro, cada uno, pues dependiendo de sus intereses, pues puede echar en falta cosas. Y eso ya me lo han dicho muchas personas, he hecho en falta esto, he hecho en falta lo otro, he hecho en falta lo demás allá. Bien, eso está bien, porque quiere decir que el libro, pues, deja con apetito de más, lo cual, pues, bueno, no está mal, ¿no? Porque el que lo dice todo se hace odiar. Entonces, bien, de todas maneras, sobre la conciencia, pues ahí ya se dice que los vivientes incorpóreos son imposibles, ¿eh? Y se dice que solo los animales tienen conciencia, porque solo los animales tienen conducta y tienen vida psicológica, ¿eh? Esto puede parecer poco, pero ya es barrer mucha basura, ¿eh? Entonces, esto ya da un mapa de dónde hay que ir a buscar las conciencias, ¿eh? No hay que ir a buscarlas al MIT, hay que ir a buscarlas a la cuadra, que es donde están, ¿eh? Que es donde están los animales que tienen conciencia. Muy bien. Aquí hay otra pregunta curiosa. Voy a leerla, porque dice, si ser persona supone establecer unas conexiones con otras personas ya constituidas, ¿cómo apareció la primera persona? ¿Y cómo apareció el primer grupo de personas? Porque si es necesario establecer conexiones con personas ya construidas, hay un momento en que no hay personas, si tiramos hacia atrás, ¿no? Bueno, esta pregunta es un poco como la de qué fue primero, el huevo o la gallina. Es una pregunta un poco antidarwinista, diría, por decirlo así, ¿no? Porque la aparición de las personas, pues, es un fenómeno gradual, que es el fenómeno de inversión antropológica. Entonces, es un proceso en el que las leyes etológicas y psicológicas están funcionando y sin dejar de actuar, pues quedan envueltas en otras estructuras que son antropológicas, históricas, etcétera, etcétera. Es como el proceso de constitución del lenguaje humano, de palabras. No se pasa de un grupo al halo que no habla, a un grupo que habla por los codos y que escribe la metafísica de Aristóteles. No, eso es una cosa, lógicamente, pues gradual, ¿eh? Se van incorporando primero fonemas, morfemas, etcétera, palabras, sintagmas, etcétera, etcétera, y se va construyendo el lenguaje, pues lo mismo. Entonces la persona se va construyendo poco a poco, ¿eh? Por ejemplo, nosotros ahora en el presente, en un estado como España, consideramos que leer y escribir es constitutivo de la persona. Es decir, está prohibido, tener un hijo y no enseñarle a escribir y leer, porque lo consideramos una parte constitutiva de la persona. Claro, eso si vamos unos siglos atrás, pues no es así. Lo cual quiere decir que nuestros requerimientos de lo que es una persona son diferentes ahora que en el Paleolítico o que hace 100 años. La pregunta 7. ¿Cómo se crea y se desarrolla un sistema filosófico? ¿Constructivamente o negando las posturas de los otros? Bueno, un sistema filosófico tiene esas dos fuentes, ¿eh? Por un lado están las verdades probadas de las ciencias, ¿eh? Porque las verdades probadas de las ciencias son los puntos donde el sistema hace pie en la realidad, ¿eh? Y donde cobra firmeza, solidez, ¿no? El estado del mundo en parte nos viene dado por las ciencias y eso es lo que nos permite lo que es real, lo que nos permite diferenciar lo que es real de lo que es pintado o de lo que es ficticio, ¿no? Y también hay que tener en cuenta las técnicas y las tecnologías para saber lo que es posible y lo que es imposible también, ¿eh? Porque eso son líneas maestras del mapa. Si uno no sabe lo que es real, ¿eh? Y lo que es posible, pues entonces se va a extraviar, evidentemente, ¿eh? Esas son líneas maestras del sistema y del mapa, ¿eh? Porque no se le puede dar la misma realidad a la realidad científica que a una ficción de una novela o lo que fuera, ¿eh? Uno no puede coger una novela como mapa del mundo.
Sencillamente porque no es real. Así de claro. Aunque sea verosímil o pueda ser verosímil. Entonces, donde hay evidencias científicas, técnicas y tecnológicas, el sistema filosófico parte de ellas. Porque no tiene ningún sentido ir contra las evidencias científicas, técnicas y tecnológicas, porque eso es como pegarse un tiro en el pie. Quiero decir que eso es como cuando el Papa Pío IX, pues soltaba diatribas contra el darwinismo, pues que la soltara, que no está, pues se fueron sus diatribas al basurero de la historia. Porque, ¿qué quiere? Bien. Pues entonces, con la ciencia y con la técnica y la tecnología, con el estado del mundo de las ciencias, las técnicas, tenemos que contar sencillamente y partir de ello. Ahora, el sistema no acaba aquí, porque claro, la filosofía no es una ciencia y hay muchas cosas del sistema que no son científicas, claro, lógicamente. Y todos esos conocimientos científicos, técnicos, etcétera, positivos, hay que organizarlos de alguna manera. Y esa organización ya no es científica. Y entonces, en esa parte que es más filosófica, el sistema sistema filosófico, el método filosófico es dialéctico. Es quedarse con lo menos malo. Es quedarse con lo menos malo. En cuyo caso hay que hacer una teoría de teorías, pasar revista a todas las posibilidades y quedarse con la menos mala. Ese es el criterio de verdad. No es un criterio de verdad positivo, es un criterio de verdad negativo, dialéctico. Bien. Y luego aquí hay otra pregunta relativa a la técnica, la tecnología y la ciencia y sus diferencias. Una pregunta muy difícil también de contestar con brevedad, pero voy a intentar. Dice, las ciencias no son neutrales y están movidas por intereses y por fines, cosa que yo admito totalmente, ¿no? Además, en el interior de las, porque lo dice en el libro, por eso lo dice este alumno. En el interior de las ciencias hay múltiples saberes técnicos y tecnológicos que son imprescindibles, cosas que yo también digo en el libro. O sea que aquí me está cogiendo por lo que aparece ahí. Y dice, por último, las ciencias actuales están en una relación muy estrecha con las tecnologías, cosa que también aparece en el libro. Y entonces, suponiendo todas estas cosas que tú dices en el libro, la pregunta es, ¿qué razones habría para diferenciar las técnicas, las ciencias y las tecnologías? Esa es la pregunta. Bien, pues la pregunta para distinguir, por un lado, las ciencias y por otro lado, las técnicas y las tecnologías, la razón es fundamentalmente ontológica. Es ontológica. Es que hay unas partes y unos procesos del mundo que no dependen del sujeto y que el sujeto no puede cambiar. Entonces, esas partes que no dependen del sujeto y que el sujeto no puede cambiar, el sujeto, en el mejor de los casos, las puede conocer, pero no las puede cambiar. Por ejemplo, las leyes de la mecánica o cosas por el estilo. Entonces, las puede conocer, pero no las puede cambiar. Esas son las categorías que yo llamo anantrópicas. Las dos físicas, la física relativista, la física cuántica, la geología, la biología, etcétera, etcétera. Uno no puede cambiar el proceso evolutivo o, por ejemplo, la extinción de los dinosaurios. No se puede cambiar. Si ya pasó, es parte de la historia evolutiva, eso es una parte de la realidad que nos afecta, porque gracias a ella estamos nosotros aquí, pero que no se puede cambiar. Eso se puede estudiar, pero no se puede cambiar. Y eso es lo que hace la ciencia. Y hay otras partes y procesos que sí podemos cambiar y modificar de acuerdo con fines nuestros particulares, que son los de las categorías del hacer, de las antrópicas, ¿no? Las técnicas y las tecnologías y gran parte de lo que llamamos las ciencias humanas. Entonces, a nosotros nos interesa conocer las partes que no podemos cambiar. ¿Y por qué nos interesa conocerlas? Porque eso nos permite mejorar el control sobre las que podemos cambiar. Si nosotros conocemos las leyes de la aerodinámica, pues podemos mejorar nuestro control sobre los aeroplanos. El conocimiento es un fin. Conocer cosas que, aunque no se puedan cambiar, pero conocer cómo son.
es un fin. Y los científicos siguen este fin, aunque luego tengan otros fines más espurios o lo que fuera, que también los tienen, porque también tienen que vivir, ganar dinero, hacer sus carreras y, en fin, todo lo que sea. Entonces, como no sabemos a priori cuáles son estas partes del mundo, pues hay que investigar. Como no sabemos a priori, una vez que conocemos estas partes, si van a tener aplicaciones prácticas inmediatas o no, pues hay que investigarlo. Entonces, por eso las ciencias se desarrollan en todas las direcciones, en principio, y aunque esto parezca una estrategia muy irracional, pues sin embargo da bastante buen resultado. Entonces, por supuesto, para conocer, esta es la otra parte de la respuesta, para conocer hay que interactuar con la realidad. Y entonces hay que interactuar con los objetos, y para interactuar con los objetos hay que usar la técnica y la tecnología. O sea que para conocer hay que usar la técnica y la tecnología. Y por eso las ciencias, no se puede hacer ciencia, para empezar, sin la técnica del lenguaje. Claro. Si uno no tiene lenguaje, una sociedad que no tenga lenguaje o que no tenga escritura, no tiene ciencia, porque no tiene las técnicas mínimas para hacerla. Entonces, hace falta luego, en la actualidad, pues qué sé yo, múltiples tecnologías, químicas, electromagnéticas, biológicas, pero es que en el mundo nuestro, de las personas, no de los animales, pero de las personas, que es donde se hace la ciencia, es que no se puede hacer nada sin técnica. Para empezar, porque todo está mediado por el lenguaje de palabras, y el lenguaje de palabras es una técnica. Y el hombre no puede hacer nada fuera del lenguaje, absolutamente nada. No se constituye como persona fuera del lenguaje. Entonces, el hombre es inmanentemente técnico, ya desde la técnica del lenguaje, luego la escritura, etcétera, etcétera. Y por supuesto, para conocer algo hay que retorcerle la cola al león, hay que interactuar con ello, manipularlo, transformarlo, etcétera, etcétera. Y entonces las técnicas y las tecnologías están metidas en las ciencias, claro, desde el minuto cero, lógicamente, y no pueden salir, no puede hacerse una ciencia así, haciendo una axana y pensando en el firmamento. No, la ciencia se hace manipulando cosas y transformando cosas, lógicamente. Pero eso no quiere decir que no se pueda diferenciar de las técnicas y de las tecnologías, porque la ciencia persigue el fin de conocer aquello que no se puede cambiar. ¿Entiendes? Mientras que las técnicas y las tecnologías pues persiguen fines pues más inmediatos, más concretos, más prácticos, etcétera, etcétera, de muy diverso índole, y hacen uso de la ciencia, las tecnologías, precisamente para tener más control sobre esos fines que persiguen. Bien, pues hasta aquí estas preguntas y a partir de este momento yo quedo enteramente a vuestra disposición por si queréis preguntar más cosas, o a mí me interesaría si se puede, si yo puedo hacer alguna petición. A mí me interesa mucho saber las impresiones y lo que piensan los que hayan leído el libro. Eso me interesa mucho. No por nada, para mejorarlo y para saber las cosas que funcionan, las que no funcionan, etcétera, etcétera. Creo que por lo menos se puede cuestionar un presupuesto que hay en la posición ética que mantienes, tanto en el libro como en la conferencia, que es que la ética se ocupa de salvaguardar el cuerpo biológico de los individuos. Y creo que se puede cuestionar en el siguiente sentido, con respecto a qué debería ser prioritario, el cuerpo biológico de los individuos o el proyecto vital de los individuos. Por ejemplo, si yo fuera Jimi Hendrix o Bob Marley y tuviera o quisiera abusar de drogas para crear mi música, ¿en qué medida estamos justificados a decir que lo que hago está mal cuando mi proyecto vital es difuminar o modificar mis umbrales de sensibilidad para hacer esa música que de hecho hicieron? Es decir, ¿usted cree que es razonable cuestionarse este criterio ético que
vela por salvaguardar el individuo biológico a la luz de pues, estos casos, ¿no? Y gente que hoy día podría decir, oye, es que yo sin hacerle daño a nadie abuso de esta sustancia porque creo que me beneficia en este sentido y es mi vida y soy feliz. Aunque la noción de felicidad usted sostenga que es oscura y tal, pero bueno, yo sí que creo que hay un espectro de bienestar psicológico al que hay que tener, pero eso es una cuestión aparte. Muchas gracias. La ética es la salvaguardia del individuo y de la persona. Cuidado, y eso está en el libro clarísimamente. Es decir, el sujeto individual, el cuerpo individual y de la persona que acompaña a ese cuerpo, y por tanto de los proyectos vitales de esa persona, ¿eh? y de su trayectoria vital personal, ¿no? Entonces, ¿cómo cada uno evalúa los riesgos, ¿eh?, de su proyecto vital? Pues eso es una cosa evidentemente personal, ¿eh? ¿Eh? Uno puede, pues qué sé yo, dedicarse a actividades de riesgo, ¿eh? Puede ser, qué sé yo, un rescatador de alta montaña, lo que fuera, ¿eh? Y perfectamente, ¿eh? Es un riesgo controlado en ese caso, ¿eh? O hacer determinadas actividades que son arriesgadas o lo que fuera. ¿Se da cuenta, no? Entonces, por supuesto que el proyecto, yo no me meto en el proyecto vital de nadie en el libro, ¿eh? Lo que digo es que hay que tener, quiero decir que hay que evaluar, ¿eh? Porque como no somos espíritus puros, somos cuerpos, pues nos podemos matar, ¿eh? O nos podemos hacer daño. Entonces, hacerse daño, aunque yo no haga daño a nadie, ¿eh?, hacerse daño a uno mismo es tan antiético como hacérselo a otro. Exactamente igual. Eso no marca la diferencia, ¿eh? Todo lo que hace daño al cuerpo de uno es antiético, ¿eh? Que puede estar en un balance con su proyecto vital, por supuesto que sí, ¿eh? Por supuesto que lo puede estar, ¿eh? Pero lo que dice el libro es que cuidado con ese balance. Es decir, que hay que ser consciente de ese balance. Uno no puede decir, no, es que si yo no hago daño a nadie, entonces mi conducta no es antiética. No. Equivocado radicalmente, ¿eh? Si tú te haces daño a ti mismo, tu conducta es antiética, ¿eh? Ahora, que tú eso lo metas en el balance de tu proyecto vital, eso es otra cuestión tuya, que tendrás que valorar, ¿eh? Pero si tú te cortas un brazo, tu conducta es antiética, ¿eh? Si tú te haces, te circuncidas, tu conducta es antiética, ¿eh? Porque te estás mutilando, sencillamente, ¿eh? Te estás haciendo daño, ¿eh? Y hay muchas cosas, y no quiero poner ejemplos porque no quiero poner de mal humor a la audiencia, ¿eh? Pero todo lo que hace daño a uno mismo es antiético, eso sin duda. Que uno lo pueda meter en su proyecto vital y que en su proyecto vital pesen más unas cosas que otras, etcétera, etcétera, de acuerdo. Eso él hará el cálculo, ¿eh? Y que le vaya bien, ¿eh? Allá cada uno, ¿eh? Que le vaya bien, ¿eh? Y luego, la apología de las drogas, ¿eh?, como instrumento para la creación artística, ¿eh?, eso es radicalmente falso. Eso es una moto que nos han estado vendiendo, ¿eh?, que vamos, que ya está bien de ese rollo, ¿eh?, que se lo vayan a contar a otro, ¿eh?, que se lo vayan a contar a otro. Así se lo digo directamente. O sea, eso es propaganda de los traficantes de drogas, directamente. ¿Mm? Así como lo oye usted, si quiere saber mi opinión. ¿Mm? Lo que tiene para usted su criterio ético, es decir, es un sentido en el que ese criterio se institucionaliza para condenar ciertas conductas y aprobar ciertas otras, porque el alcohol también es una droga y está demostrado que eh, ingerir la mínima gota de alcohol ya te hace daño. Eh, el tabaco también es una droga, pero claro, no solo hay
biovalores, como dicen Lino Camprubí y Pérez Jara, también hay psicovalores. Es decir, que, bueno, y las drogas es que se utilizan también en medicina para anestesiarte, para relajarte, para que puedas dormir cuando no puedes dormir por una situación externa. Es decir, comprometerse con un criterio que te haga juzgar que algo está bien o mal, restringiéndolo a ese criterio, aunque acabas de decir que ese criterio se conjuga con el proyecto vital de las personas, pero luego lo has rechazado totalmente, lo has dicho eh, que todo lo que haga daño al cuerpo biológico es antiético, lo acaba de decir. Eh, pues no me ha quedado claro. Es como que has abierto la puerta, luego la has cerrado, luego las drogas se utilizan para muchas cosas. No estoy haciendo apología de drogas, por favor, no quiero quedar como tal. eh, pero, hombre, las cosas como son, creo yo, desde mi juicio, a mi juicio. Una cosa es la ética y otra cosa es la legalidad institucionalizada. Hay muchas conductas antiéticas que son legales, por ejemplo, fumar o beber o lo que fuera. ¿Y qué? Consumir drogas es legal también aquí. Entonces, ¿y qué? Pues bien, muy bien, pero eso no quita que... Es legal el aborto, pero eso no quita que sea antiético. Quiero decir, eso es otra cuestión diferente. Entonces, porque las cuestiones de cuándo una cosa es legal o no, pues depende de otros criterios que son completamente diferentes. No tiene que ver con la ética. Tiene que ver con la política, tiene que ver con otro tipo de cosas, con la prudencia, con cuestiones de estabilidad social, de mil cosas. Entonces la ética no está institucionalizada íntegramente, no, la ética afecta independientemente de que la contemple la legalidad o no la contemple. Y de hecho en muchos tramos no la contempla, como usted me está diciendo. Ahora, la cuestión de las drogas y los medicamentos. Un medicamento se utiliza pues para lo que se utiliza, para sanar al sujeto que está enfermo, que tiene una infirmitas, una falta de firmeza. O sea, que es un instrumento puesto al servicio de la ética. No se usa el medicamento para destruir al sujeto. Se usa el medicamento para que recobre su firmeza, el sujeto que la tiene temporalmente comprometida. ¿Se da cuenta? Ahora, el bienestar psicológico, pues eso habría que saber lo que es, porque el bienestar psicológico, porque una cosa es un proyecto vital, que eso sí es una cosa de la que podemos hablar, porque es una cosa objetivable. Usted tiene un proyecto y me puede explicar cuál es y cuáles son los riesgos que tiene, etcétera, etcétera, y eso se puede hablar de ello. Y otra cosa es es que usted ponga como proyecto de su vida su bienestar psicológico. Porque eso no tiene por qué. Quiero decir que cualquiera que tenga un proyecto mínimamente complejo sabe que tiene que sacrificar su bienestar psicológico, porque si no, no lleva adelante el proyecto, sencillamente. Porque si estuviera tirando siempre por el bienestar psicológico, iría todo el tiempo en empopada, llevaría siempre el viento de popa, pero el navegante que va siempre con el viento del popa no va a ningún lado porque va donde le lleva el viento. Entonces, si usted marca una línea de un proyecto, es porque está dispuesto a sacrificar su bienestar psicológico. Y si no está bien dispuesto, pues no lo marque. Entonces, yo no creo que el bienestar psicológico sea el fin de la existencia o el fin del proyecto personal de un sujeto. Porque entonces ese señor estaría todo el tiempo pues drogado o borracho o copulando, o que sé, como la rata de Ors. No se da cuenta. Entonces, quiero decir que el bienestar psicológico, por supuesto que tiene su importancia. Es una de las cuestiones que hay que valorar. Es decir, ¿cuál es mi fortaleza psicológica? ¿Tengo yo fortaleza psicológica para enfrentar este proyecto o no lo tengo? Porque si no tengo fortaleza psicológica para enfrentar determinado proyecto, pues el proyecto me puede llevar a la disfuncionalidad psicológica. ¿Se da cuenta? Entonces, todo eso son cálculos que hay que hacer. Pero lo que no cabe duda es que
las cuestiones, todo aquello que es perjudicial para el sujeto, está comprometiendo su firmeza. Entonces, tiene que tenerlo en cuenta el sujeto en su cálculo. Por eso que no se trata de que, por eso digo que yo no estoy diciéndole a nadie lo que tiene que hacer. Lo que le digo es que dónde están las líneas que tiene que considerar. Entonces, tiene que considerar que el cuerpo es uno mismo. No es que tengamos un fantasma en una máquina. No, es que el cuerpo es lo único que yo soy. Es que cuando dejo de ser cuerpo, desaparezco. Entonces, si lesiono mi cuerpo, si hago daño a mi cuerpo, entonces es que estoy haciendo daño también a mi proyecto personal a la vez. No son cosas que se puedan disociar. ¿Se da usted cuenta? Dice usted, es que a veces abre usted la puerta y a veces la cierra. No, es que solo hay una puerta. Yo soy el cuerpo que hace el proyecto personal. Si el cuerpo lo pongo en peligro, el proyecto personal está en peligro también, porque está todo a la vez, porque no se puede separar. Porque no es un alma en una máquina. Es que tú eres tu cuerpo. No eres otra cosa. Entonces, si no lo cuidas tú, pues ¿quién lo va a cuidar? Esa es la norma ética. Esa es la cuestión. Es por donde iría la respuesta. Sí. Alfonso quería hablar. Alfonso. Bueno, mi pregunta va relacionada a la respuesta que diste a una de las preguntas del aborto. No tengo intención de volver sobre ese tema porque ya has expuesto tu opinión y es tu opinión. Yo ahí no me voy a meter. Además, yo no abogo por una ética materialista, así que no me voy a meter a discutir sobre ella. Lo que sí digo es que cuando tú has hablado de lo que hace un individuo, has dicho que el individuo es cuando ya no hay posibilidad de que se divida. Ya no hay posibilidad de que sean gemelos, de que sean mellizos, lo que sean. No hay posibilidad de esa división. Entonces, ese criterio de individuo para mí es un poco vacío, digamos, porque además ese es el mismo individuo que hace que sea uno y el mismo durante el tiempo. Es decir, porque además está demostrado que, por ejemplo, cosas como la conciencia, que sí que es un rasgo totalmente humano, o la conciencia no llega hasta los 5 meses o por ahí, y la autoconciencia no llega hasta los 18 o los 24 meses. Son cosas que se van desarrollando con el tiempo. Luego también entiendo que igual lo que haces es una diferenciación entre individuo y persona, porque has dicho que lo que nos hace ser personas, por ejemplo, es el habla, la técnica es lo que nos hace ser personas. Pero aún así, creo que considerar individuo a algo tan prematuro y bajo ese carácter biológico creo que es bastante problemático. Creo que no deja claro, porque lo que tú estás diciendo ahí es que si eso es un individuo, entonces el individuo que nace un poco después sigue siendo el mismo. Pero, o sea, es que solo supongamos que, por ejemplo, se intercambian, yo que sé, cerebros, aunque no sea posible ahora mismo. Pero si se intercambian cerebros, no podemos decir que ese sea el mismo individuo, o sí. Sí, físicamente sería el mismo, pero sus estados mentales no serían los mismos, pongamos. Luego, también has dicho con lo del aborto que la píldora del día después también es algo totalmente antiético. La píldora del día después es algo que, eso como bien dice su propio nombre, es algo del día después y, por ejemplo, los sistemas nerviosos en un embrión no se desarrollan hasta casi los 21 días o más allá incluso. Entonces, el daño ahí, de suponer que eso hace daño a la mujer que está concibiendo al ser humano, creo que tampoco es lo más correcto, porque suponiendo, es que cuando has hablado de dolor bueno, de daño, lo has puesto como en términos muy absolutos, muy grandes, como si fuese algo totalmente doloroso. La piel del después, es que vamos, los efectos que tiene no son tan absolutos ni mucho menos tan dolorosos. Es algo que se pasa en un momento. Entonces, si se pusiese como daño para el embrión, no existiría porque no hay sistema nervioso. No, eso no. No, yo no estoy diciendo que lo hayas dicho. Yo estoy diciendo en la cuestión de la píldora de después que no creo que sea algo tan fuerte y que sí que se podría considerar incluso un anticonceptivo. Pero bueno, con eso ya termino mi exposición y mi pregunta. Vale. Muchas gracias. Esto es muy importante.
Bueno, empezando por esto último, yo de la píldora del día después lo que he dicho es que es un sistema que es desproporcionado sencillamente, porque estamos y que desde luego no es el mejor, ¿eh? Y que se pueda usar, que sea abortivo, yo desde luego nunca lo he dicho, y más bien parece sí que es anticonceptivo, sí, más bien, ¿eh? Aunque no sabemos muy bien exactamente. Y lo que digo es un disparate médico, o sea, que es una cosa desproporcionada médicamente, porque es meterle a la mujer una descarga ahí de estrógenos de repente brutal, cuando estamos en los anticonceptivos hormonales, midiendo la cosa con miligramos, para que sea para no hacer daño, y precisamente, y aún así lo hacemos, o lo podemos hacer. Entonces, quiero decir que yo lo que digo es que sencillamente que es desproporcionado, o sea, que hay que tener un poco de orden en la vida, para que no haga falta, sencillamente. ¿eh? ¿eh? Porque es una violencia contra la mujer, es una violencia farmacológica, sí que lo es. Eso cualquier médico te lo puede decir. Lo que pasa es que no te lo va a decir el que te la vende, pero sí lo es. Luego, yo a mí me parece desproporcionada, eso es lo que digo. Éticamente nada que decir, más que la desproporción contra la mujer. O sea, es que estamos mm, dando por buena una violencia contra la mujer, que no la daríamos por buena en otros contextos médicos. Entonces, yo no le veo ninguna gracia a eso, pero bueno. Y luego, lo otro, vamos a ver, individuo es lo que no se divide. Un individuo biológico es una unidad somática. Es la regla de Letamendi. Si yo meto el escalpelo por el medio y lo corto, es que había un individuo. Si no lo corto, es que había varios individuos. Entonces, esa es la regla, es una regla totalmente biológica. Entonces, si le preguntamos a un biólogo cuándo un individuo es un individuo, no tiene ninguna duda. En el caso de los humanos, en el caso de las amebas o de las estrellas de mar ya es más difícil porque tienen unos sistemas de división diferentes. Pero en el caso de los humanos no hay duda. O sea, la unidad somática, del embrión humano se produce en el momento de la implantación, que además es el momento donde empieza el embarazo, a la vez, propiamente dicho. Y es el momento en el que el organismo, el organismo de la mujer tiene que adaptarse, hormonalmente y bioquímicamente, para sostener a un alien dentro, a un organismo que es diferente, que es genéticamente un intruso. Y eso es el propio cuerpo de la mujer el que tiene que responder así, porque si no lo rechazaría. O sea, que es el propio cuerpo de la mujer el que está reconociendo un individuo diferente. Y ese individuo porque no se divide. Entonces, todos esos otros criterios, por ejemplo, de la conciencia, del sistema nervioso, etcétera, 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 es que con esos criterios no llegaríamos a nada, porque la persona humana se constituye cuando el niño tiene 4 años, se empieza a constituir. Entonces podría haber infanticidio hasta los 4 años, que es lo que, o los primeros meses, como dice Peter Singer, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese no es el criterio, porque el criterio no es la persona, porque la persona se constituirá cuando se constituya postnatalmente. Sencillamente porque es que el cerebro de los humanos se desarrolla en más de un 50% exútero, postnatalmente, se da cuenta, ¿no? Entonces,
ese no puede ser el criterio. El criterio es cuando tenemos un individuo que potencialmente es una persona humana, potencialmente, en potencia. La distinción de Aristóteles entre acto y potencia es una distinción que es imposible de evitar. Es absolutamente imposible de evitar. Por todas las críticas que se le han hecho en toda la historia de la filosofía, que han sido muchas, pero no podemos prescindir de esa distinción. Porque si prescindimos de esa distinción, toda la conducta propositiva se desmorona. Sencillamente, no se entiende nada, el mundo no se entiende. Es imposible de entender nada. Y todas las estructuras finalísticas, por ejemplo, biológicas, también desaparecen de repente. Entonces, cuidado con la crítica a la distinción acto-potencia, porque es muy fácil criticarla, pero después de la crítica, ¿cómo explicas la biología y la conducta propositiva? Pues de ninguna manera, porque son cosas que tienen la finalidad en potencia, la finalidad está al final. El sentido de lo que está del proceso va a aparecer al final. Entonces, el sentido del embarazo humano va a aparecer al final cuando se constituya la persona, sí. Pero es que si no proteges al embrión desde que nace, pues nunca vas a tener una persona al final, claro, evidentemente. Entonces tienes que protegerlo desde que es individuo. Y esa individualidad que tiene, la individualidad en el sentido de la imposibilidad de dividir, que es lo que significa individuo. Porque es que individuo significa que no se divide. No significa nada más. No hay nada detrás. No hay ningún misterio. Lo que estás diciendo es que ese es un humano que ya no se divide. Es lo que estás diciendo. Un ente humano, un cuerpo humano que ya no se divide, porque si lo divides lo matas, o lo rompes, o lo mutilas, etc. Es todo lo que estás diciendo, no estás diciendo nada más. Entonces, quiero decir que no hay nada oculto de aquí, individuo es no divisible, sencillamente. Entonces, ese embrión implantado no es divisible, lo mismo que tú o que yo. Y es el mismo que yo era cuando estaba implantado. Era yo mismo, era esa misma individualidad regulada por el mismo genoma, y era esa misma, en desarrollo. En un desarrollo, en el primer momento de desarrollo. Lo mismo que cuando yo tenga una crisis cardiorrespiratoria y me muera, pues seré ese mismo individuo en el último momento, porque ya después de que deje de respirar, pues ya dejaré de ser individuo, porque la individualidad que tendré en ese momento cadavérico será aparente. Aparentemente soy un individuo, pero funcionalmente biológico no lo soy. Ya lo he dejado de ser. Porque en ese momento ya me pueden partir. Y de hecho ya me estoy empezando a partir yo solo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ese es el criterio. Entonces, es un criterio biológico, es la vida es así. Nosotros no somos estrellas de mar, ni lagartijas. Entonces, somos como somos. No nos han dado, ¿y por qué somos así? Nadie nos preguntó. Entonces, y en ese sistema de embriogénesis que tenemos y de aparición y de muerte, pues no somos amebas que somos infinitas porque nos dividimos infinitamente y nunca morimos. No, nosotros morimos y nacemos y aparecemos como individuos. Y el momento en que aparece el individuo es ese. Pero no lo digo yo, porque yo en este asunto estoy a lo que diga la biología. Si mañana me dice la biología que la individualidad se constituye antes, pues yo qué voy a hacer, yo no estoy estudiando ese asunto, me creeré lo que me están diciendo, pero a día de hoy es lo que sabemos. Lo que sabemos es que la individualidad, la gemelación se cierra ahí cuando se implanta. Entonces coincide todo, además tiene cierto sentido, coincide todo. Mientras tanto, en el proceso de la singamia,
La mórula va bajando por el útero, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento en que se implanta. Cuando se implanta es cuando ese ente que es un alienígena empieza a mandar señales de que es un alienígena, y entonces el sistema inmunológico de la mujer tiene que empezar a reorganizarse para poder soportar tener ese ente extraño ahí. O sea que es el propio sistema inmunológico el que está reconociendo que hay un organismo diferente. ¿Se da cuenta? Y que ya no se puede separar. ¿Qué sé yo? Es que es así. Entonces, puedes decir, es que, no sé, pues dígaselo a un biólogo, qué sé yo, pero es que a partir de ese momento el organismo no se puede dividir, porque si lo divides, lo matas. Y entonces por eso es el individuo. Es el individuo que se va a convertir en persona. Es ese que está ahí, si lo dejas desarrollar, se va a acabar convirtiendo en una persona. Es lo que hay. Ya digo, si alguien tiene un criterio mejor, que lo diga, porque la parte filosófica de este asunto es que hay una serie de teorías acerca del aborto, por ejemplo, todas estas que citabas tú, sobre el sistema nervioso, etcétera, etcétera, sobre el... Bueno, bueno, digo, las que, vamos, otros criterios, ¿no? La organogénesis, la aparición del sistema nervioso, la aparición de las primeras actividades neuronales, hay muchos criterios, pero todos esos criterios, cuando te pones a cogerlos, son muchísimo peores. Pero muchísimo peores sin duda, porque no hay a qué atenerse, porque de la vida interior, psicológica, personal, etcétera, etcétera, del individuo hasta que tiene el lenguaje, prácticamente lo ignoramos todo, porque no nos podemos poner en ese sencillamente no hay manera de saber, no hay manera de saber qué es lo que piensa un feto no piensa nada. ¿O cuál es la vida psicológica interna de un feto? Pues es que eso, ¿quién lo sabe? Dios Padre, no lo sabe nadie. Pero es que lo ignoramos y lo ignoraremos, porque no se puede saber. Eso es como la vida psicológica del gato y del murciélago. Claro, es que no se puede saber, sencillamente. Bueno, yo quería plantear nada más que una cuestión a mayor abundamiento respecto a las razones por las que resulta antiético hacerse daño a uno mismo, que se discutieron antes. Se ha dicho, claro, y es verdad, que hacia el cuerpo y hacia el proyecto vital de uno mismo se le debe pues el mismo respeto y la misma protección ética que al cuerpo y al proyecto vital de los demás, pero es que ocurre también precisamente porque solo nos hacemos personas en la sociedad en la sociedad de personas y incluyendo como parte de nuestros proyectos vitales a otras personas, pues se da también la cuestión inversa, es decir, que nosotros mismos formamos parte del proceso de constitución personal de los demás y formamos parte, y además parte, pues, en fin, esencial de sus proyectos también. Que si uno decidiera mutilarse o proponerse un proyecto vital autolesivo o debilitante, estaría haciendo daño también directamente a aquellas personas que cuentan con uno como parte de su proyecto, también diríamos. Es decir, si yo decidiera mutilarme o entrar en un proyecto autolesivo, pues le estaría haciendo daño directamente a mi padre, a mis hermanas, a mi familia, porque ellas de alguna manera cuentan contigo en sus proyectos personales. También nos vamos, que es la cuestión de que la idea de la propiedad exclusiva sobre el cuerpo de uno, sobre su proyecto vital, es radicalmente falsa también por esas razones que tienen que ver con cómo nos constituimos como personas, ¿no? Simplemente eso. Una es insistiendo en el debate de antes con las cuestiones estas de lo antiético, lo ético y el problema del daño. ¿Cómo definimos ese daño? Porque pensándolo justo ahora, no es una cosa que venga preparada, ha sido a propósito de lo que se estaba comentando. Yo pensaba si, digamos, un proyecto ético tendría que ser un proyecto que salvaguardase mi integridad como individuo, pero eso lo hay. ¿Hay algún proyecto que pueda ser así? ¿Cuál es la escala del daño soportable? Pero antes, por ejemplo, cuando estabas comentando lo que fue escribir el libro, y dijiste, bueno, esto fue durísimo, porque tengo que renunciar a un montón de cosas. Y entonces ahí hay algo de daño, esos daños sí son éticos en función de un fin mayor. Es una pregunta que me ha ido surgiendo ahora sobre la marcha. Y no te pregunta más, bueno, quizá menos injundiosa, pero es algo que me surgió leyendo el libro y releyendo antes de venir.
en algún momento comentas la irrealidad o lo ilusorio de ciertos proyectos utópicos y uno de ellos tiene que ver con la democracia. ¿Se aplicaría eso y en qué sentido? Me interesa saber sobre todo en qué sentido a la idea de democracia formal definida como un sistema en el que hubiese separación de poderes estricta y elección del Cámara Legislativa y elección luego de Ejecutivo con independencia de Poder Judicial, es decir, Poder Judicial no se elige en ningún tipo de votación de ningún distrito electoral, sino que son los propios jueces los que lo deciden. Es la definición de democracia formal. Esas dos cosas. Y Sí, gracias, David. efectivamente uno tiene que calcular sí, sí, tiene que calcular, claro, los peligros a los que hace, las fuerzas que tiene, ¿eh? Y en los proyectos tiene que hacer un cálculo, ¿no? Siempre, de las fuerzas que tiene, de los peligros posibles, de las acechanzas, lo que es lo que se llama el análisis DAFO, ¿no? En las corporaciones, ¿no? Las acechanzas, los peligros, las oportunidades y eso es lo que tiene que hacer. Y efectivamente no es fácil, ¿eh? Porque claro, es una cuestión prudencial y uno se puede equivocar, claro, ¿eh? Pero que todo tiene un costo, no cabe ninguna duda. Quiero decir que si uno se pone a enfrentarse a eso lo sabemos todos los que somos adultos. El tiempo que estás trabajando no estás con tu familia o no estás con, que es que tienes que establecer prioridades y ver si tú las aguantas, si las aguantan los que tienes alrededor, etcétera, etcétera, el daño que les puedes hacer o que no les puedes, eso lo tienes que estar calculando constantemente, ¿eh? Entonces, yo no doy ninguna receta porque eso es una cosa muy personal. Ya te digo, yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer, no es una guía espiritual. Lo que le digo es que esto es la materia misma de la que están hechos los proyectos. Entonces, que uno no puede decir, es que yo si me hago daño a mí mismo, ¿qué más y no hago daño a nadie? No, pues da lo mismo, es el mismo problema. Si te haces daño a ti mismo, es un problema ya, entre otras cosas porque estás indirectamente haciendo daño a otros, ¿eh? Y de paso, porque si tú te haces daño, ¿eh? Y luego ese daño, ¿eh? Pues implica que tienes que entrar pues qué sé yo, en terapias de un tipo o de otro, todo eso es gasto de la sociedad misma. O sea, que quiero decirte que son muchas cosas. O sea, que nadie está solo en el mundo, ¿eh? Estamos en una red en donde hay que estar como reajustando todo constantemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el daño soportable? Pues cada uno lo sabe el suyo, ¿eh? Por supuesto, yo sé los proyectos en los que no me puedo meter, ¿eh? Porque pues por lo que sea, porque no soportaría, no tendría la suficiente firmeza para meterme en ellos, ¿eh? O supondrían un costo para los que tengo alrededor que no tengo por qué transferírselo, que sí, mil cosas, claro, ¿eh? Bien. Ahora, lo de la democracia, eso es más fácil, ¿eh? Porque un sistema que tenga separación de poderes, pues puede no ser democrático, para empezar, de acuerdo con de hecho los hay, ¿eh? Quiero decir que de acuerdo con las democracias estas homologadas, ¿no? Nuestras, ¿no? Y, y, y la crítica que hay en el libro a la democracia, ¿eh? La crítica que hay, lo ilusorio de la democracia, ¿eh? En el libro no hay nada contra la democracia. Lo que se dice es que lo que es ilusorio es que haya un poder que tiene el pueblo, ¿eh? Y que ese poder se transfiera a los gobernantes, ¿eh? Eso es un cuento chino, no hay quien se lo crea, sencillamente. Entonces, si usted quiere elegir los gobernantes por elecciones, elíjalos como les dé la gana, pero a mí no me caliente la cabeza. Es decir, que esa idea de que el poder radica en el pueblo y se transfiere a los gobernantes es completamente equivocada.
Y tiene que ver esto tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de la doctrina mereológica, que ahí no está explicado en estos términos, pero vamos, como tú eres de filosofía, te lo vas a comer. Es la doctrina mereológica de las partes formales y las partes materiales. Si nosotros tenemos un motor y lo dividimos en sus partes formales, que son las bielas, los pistones, etcétera, etcétera, podemos reconstruir otra vez el motor. Pero si lo dividimos en sus partes materiales, es decir, molemos el motor y lo convertimos en granos de acero, entonces la forma del motor se perdió. Ya no podemos reconstruir el motor, porque las partes ya no guardan la forma. Esto es Aristóteles. Esto es Aristóteles metafísica. Y esta distinción de Aristóteles es fundamental, porque los individuos votantes, los individuos, no son partes formales del Estado. Ya está. Y entonces se acabó. No hay nada más que discutir. A partir de los individuos no se forma el Estado. Y se acabó, ya. Se acabó. Es que ya no hay nada más que decir. Y entonces, aunque los individuos tuvieran el poder, que no lo tienen, pero aunque lo tuvieran, no lo pueden transferir porque no son partes formales, ¿entiendes? Y es que esa es la cuestión. Entonces, toda la doctrina esa de la transferencia del poder es una doctrina completamente mitológica. Eso es lo que dice el libro. Ahora, que usted quiera organizar el Estado de una manera o de la otra, con democracia formal, con división de poderes, pues hágalo como usted quiera. A mí, ¿qué más me da? Si yo soy un súbdito, que lo que voy a hacer es sencillamente obedecer. Eso es una cuestión que les puede importar a los que quieran mandar, porque son los que quieren estar ahí en esos puestos, pero al súbdito, ¿qué más le da? Quiero decir, y luego cuando se dice, no, que los jueces tengan independencia, ¿y por qué habrían de tenerla? Quiero decir, si estamos en una democracia, ¿por qué resulta que hay una corporación que se elige a sí misma? ¿No se da cuenta que es todo contradictorio por todas partes? Sin embargo, la división de poderes es el fundamental en la democracia formal, no es porque usted lo diga. Pero no se entiende por qué. Porque si todo es tan democrático, primero, si todo es tan democrático, ¿por qué hay tres poderes? ¿Y por qué unos se eligen democráticamente del pueblo y otros no? Es que no se entiende nada, es que es todo es todo un barullo, es todo un barullo. Entonces, pero vamos, a lo que voy yo es que aquí yo no estoy metiéndome contra nuestro sistema político, porque nuestro sistema político tiene muchas ventajas. Si quieren que lo digo aquí públicamente, a muchos efectos. Lo que me estoy metiendo es con su fundamentación filosófica. O sea, fundamentación filosófica no tiene ninguna, sencillamente. Eso es lo que hay que decir. Entonces, bueno, pues ese es el sistema, pues vale, estamos en ese y estamos muy contentos. Pero no porque el poder emane del pueblo y se transfiera a los gobernantes como por elecciones y no sé qué, es que todo eso es un cuento que se lo creerá un niño, pero vamos, el que lea los periódicos es imposible que se lo crea. ¿No? Se da cuenta, ¿no? Esa es la respuesta. Bueno, esto es una pregunta que se me acaba de ocurrir, es un poco extraña. La cuestión es, ¿el fundamento de la ética es la salvaguarda del individuo humano o de la humanidad? Venimos diciendo que es lo primero, la salvaguarda del individuo humano y de la persona asociada a ese individuo. Antes, Juan hizo una intervención, a mi juicio, muy buena, en la que explicaba cómo cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, estamos dañando a las personas de nuestro entorno que cuentan con nosotros. Pero eso me dio pie a pensar en una situación distinta, que sería, ¿qué habría de malo en que yo matara a una persona con la que no tengo absolutamente ningún vínculo, que no pertenece a mi sociedad de personas, a mi estado, que por tanto, suponiendo que la pudiera matar y quedara absolutamente impune, o sea, una persona, pues, yo qué sé, de un país remoto, ¿qué vínculo ético tengo con esa persona? Con la que, de facto, no tengo un vínculo, digamos, personal, ni ella forma parte de mi constitución como persona, ni yo de la suya.
Eso por un lado. Y la segunda pregunta es una de estas que te han hecho en más ocasiones de... Me parece que, que podías haber hablado de esto, que no lo hiciste, ¿no? Que antes lo comentabas. Porque en el libro tienes bastantes páginas dedicadas a la política, a la idea de Estado, los derechos humanos, el derecho como institución, pero creo que no tienes ninguna referencia así clara a la idea de justicia y, y bueno, pues esta ausencia, sí, eso. Empezando por esto último, pues la respuesta es que la justicia, tal como queda entendida, está ligada a los estados y al derecho. O sea, que no hay una justicia divina, una justicia que esté por encima de la justicia de los hombres. ¿eh? El que cree en Dios ya está en una situación privilegiada, porque dice, bueno, aunque no haya justicia en la tierra, la va a haber después. Pero el que no cree en Dios, la única justicia que hay es la que hay. Es la de los jueces. Entonces, lo demás es todo, es todo metafísica. No hay otra justicia más que la de los jueces. Cuando decimos que un ordenamiento jurídico es injusto, es porque lo estamos comparando con otro. Exactamente. Y luego, la otra pregunta, esa sí que es muy difícil de contestar, ¿claro? porque afecta afecta a la estructura, como si dijéramos, del espacio antropológico, ¿no? Es decir, es una efectivamente, diríamos, eso que tú planteas es lo que ocurre en las guerras, ¿no? Quiero decir que en las guerras, como uno está matando al enemigo, pues entonces la ética se queda aparte, ¿no? Diríamos. Pero la estructura del espacio antropológico es tal que se supone que todos los sujetos que son personas, aunque estén distribuidos en sociedades de personas diferentes, tienen la misma estructura antropológica y por tanto están sujetas a esas leyes, a esas normas éticas. Las normas éticas son, claro, son tan abstractas, son abstractas porque son, son un invento, diríamos, precisamente de la globalización, tras el descubrimiento de América y de la globalización y de la ilustración, de la Revolución Francesa, por así decirlo, diríamos, ¿no? En el sentido de que de su universalidad, su carácter universal ético. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Pues yo creo que hay muchos fundamentos, ¿eh? Hay muchos fundamentos científicos de la biología, de la psicología, etcétera, etcétera, para mantener esa diríamos, uniformidad estadística, diríamos, de lo que es hoy la especie Homo sapiens, más o menos, ¿no? Y entonces de que esas mismas estructuras se distribuyen individualmente. Es que el problema es que efectivamente esas conexiones de las que habló Juan, claro, existen, sin duda alguna, ¿eh? Pero la perspectiva de la ética es una perspectiva fundamentalmente distributiva, ¿verdad? Porque esa perspectiva de Juan nos pone inmediatamente en el ámbito de la moral. Es decir, porque lo que estás dañando es el grupo en el que estás. Pero al final esto es como un poco Kant, ¿no? Es preservar la humanidad, como un imperativo de preservar la humanidad, la estructura del espacio antropológico. No, porque no exactamente, ¿no? En el sentido de que es porque, bueno, yo no lo sé ahora con Kant porque no tengo a Kant en la punta de los dedos,
Pero hombre, que evidentemente que está conectado, sí, sin duda. Pero vamos, porque es una estructura distributiva. No es la humanidad en cuanto género humano atributivo, sino es una estructura distributiva, en donde el daño que no quieres para ti, lo aplicas distributivamente a los que son como tú. Y es una estructura distributiva que pasa por encima de los sexos también, cosa que es interesante también. Entonces, porque lo aplicas a las mujeres también y a los hombres igual. Entonces, esos son esas novedades, sí, claro, son las novedades de la Ilustración, sí, sí, y por supuesto que Kant anda ahí siempre metido en medio, sí, sí, sí. Pero es que yo creo que es muy difícil con lo que conocemos hoy de biología, de psicología, etcétera, etcétera, después de todas esas cuestiones de la falsa medida del hombre, etcétera, todas estas cuestiones, ¿no? Es muy difícil ponerse quiero decir que ahí sí que es elegir una cosa que no te que es lo menos malo, que no te queda remedio mejor que tomar esa decisión a la hora de definir la ética. Si me permites un momento, no, sí, sí. En relación, bueno, para hablar un poco de esto. Es que claro, cuando hay una guerra, en la guerra una de las cosas que se hace lo primero es deshumanizar al enemigo. Claro. Entonces eso ya parece que libera la posibilidad de matarlos. Sin embargo, esa deshumanización es un proceso necesario para poder afrontar el efecto, digamos, moral que puede, digamos, venirte como respuesta a esa acción homicida, ¿te das cuenta? Pues yo creo que en principio, eso sería ese planteamiento que tú haces, sería éticamente absolutamente insuperable en el sentido de que tú tienes que reconocer primero a ese individuo como una persona, un individuo humano. Es decir, para que tú puedas decidir, por ejemplo, yo voy a matar a alguien que no conozco de nada, cuya vida no me afecta ni voy a aceptarle, etcétera, etcétera, es completamente ajeno y no tengo ninguna, se impone el acto, sin embargo no lo haces porque lo reconoces como ser humano. Yo creo que sí, es que la alternativa... Porque si no, tienes primero que no reconocerlo como la humano. Alternativa... Aún sabiendo que es humano, sí. Y eso me da igual, porque no tengo un... Claro, entonces ahí es donde está el imperativo categórico. Sí, pero la alternativa... Sí, es que parece como... Es que la alternativa ahí es el racismo o el sexismo o lo que se quiera, no hay otra cosa. Son esas dos alternativas, por eso te digo que es elegir la menos mala. Por eso, David, cuando dices en el libro, hay una cosa que a mí siempre me lo preguntaba cuando lo estaba leyendo, porque, bueno, por ejemplo, en varias ocasiones, cuando dice, ¿cuáles son los límites del ejercicio filosófico? Por ejemplo, de la trituración filosófica, del análisis filosófico. Pues hay dos límites, ¿no? Uno de ellos, o sea, que has insistido aquí muchas veces tú hoy, es el de las ciencias, los saberes científicos. Es decir, ahí es donde tocamos el hueso, por así decirlo. No podemos, digamos, romper eso, porque entonces si lo hacemos tampoco hacemos filosofía. Nos vamos a otras cosas. Pero bueno, dice que hay otro límite, aparte de las ciencias, que es la moral y la ética universales. Eso en el libro de qué es la filosofía, por ejemplo, insiste varias veces en ello. Hay esos dos límites en el ejercicio de la trituración filosófica. Entonces, yo creo que aquí un poco se está planteando ese problema también, ¿no? Es decir, que hablamos de una ética universal, distributiva, y por lo tanto un límite se marca ahí por el reconocimiento de los demás individuos como seres humanos, independientemente de sexo, religión, raza, etcétera, etcétera, que eso es una construcción, claro, moderna, por así decir, ¿no? Pero yo creo que, ¿en qué sentido? ¿Por qué no lo has incorporado, digo, cuando hablas de los límites del ejercicio filosófico, insistes en esa parte de la ciencia, pero esta parte de la universalidad de la ética y la moral, dice, la moral y la ética universales. Dice, bueno, yo creo que, no sé. Bueno, la que es universal es la ética, realmente la moral es de cada grupo. Entonces sí, pero vamos, yo creo que ahí la cuestión, o sea, claro, es un compromiso, si diríamos a priorístico, lo que fuera, pues no lo sé. Quiero decirte que yo desde luego me es imposible hacer un mapa del mundo en donde se pueda pensar que haya grupos de humanos superiores
o que las mujeres sean inferiores a los hombres o por el estilo. Es que no, eso no, me parece que, incompatible con me tu mapa parece del mundo, ¿no? que es incompatible con la racionalidad filosófica misma, ¿no? Entonces, y que hay muchas evidencias, o sea, que dices tú, son evidencias, pero también son evidencias eso de lo que conocemos. Es decir, nosotros no estamos en la época del racismo científico del siglo XIX. ¿Eh? Es decir, conocemos muchas cosas de después. ¿Eh? Y entonces esa evidencia, ¿eh? pues la tenemos mucho más consolidada. ¿Eh? Entonces tú no puedes tratar a una mujer como inferior, eso parece como, no sé, es que parece, voy a decir una barbaridad, pero parece como anticientífico realmente. ¿Eh? O sea, que parece como contrario a lo que sabemos de biología, de psicología, de psicología diferencial, etcétera, etcétera. No sé, yo eso no lo veo. O decir los judíos son un pueblo elegido, o los alemanes, o lo que fuera, váyase usted a paseo. ¿Eh? Quiero decir que no, vamos, a mí eso me parece una evidencia también de ese estilo. ¿Eh? Sí. Entonces, por eso, o sea, que quiero decir que tampoco es un postulado o una cosa gratuita, ¿no? Es una evidencia histórica. Es decir, que como tantas otras, es decir, que un sistema filosófico que no diera por supuesta la igualdad de todos y de las mujeres, etcétera, etcétera, no sería un sistema filosófico de nuestro tiempo, sería como del siglo XIX, o no sé qué sé yo, ¿eh? o de gente chalada, que la hay. ¿Eh? Pero precisamente por eso estamos haciendo filosofía. ¿Eh? Y no estamos haciendo la ideología de un Estado. ¿Eh? Esa es la idea, ¿no? Es increíble que pase eso ahora, ¿no? Con el tema de los judíos, por ejemplo. No, es muy actual, pero por eso digo que aquí también argumentando a contrario, claro, es que si prescindes de eso, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a parar? ¿Eh? Pues es que lo tenemos delante de las narices, ¿a dónde vas a parar? Entonces, no le veo yo mucha gracia al experimento. ¿Más preguntas? Bueno, pues sí, entonces damos por terminado el acto, agradeciéndote muchísimo, David, No, tu me ha paciencia, encantado. tus respuestas y todos los planteamientos y el libro que has hecho, que es maravilloso. Muchísimas gracias por todo y felicidades.